¿Qué es una inversión? Una inversión es un activo financiero y corresponde a distribuir el dinero con el fin de invertir sobrantes de la entidad o generar relaciones de control sobre otras entidades, entre otras. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que respaldan las inversiones? En primer lugar, tenemos los bonos. Las entidades acuden a un bono en el caso de que hayan requerido un préstamo, pero este sea insuficiente. Eh, los bonos tienen un interés fijo y está estipulado en el título. Hay también bonos de cupones que sirven para el pago de intereses en periodos de tiempo entre la emisión o la redención del bono. La cédula de capitalización son cédulas de inversión, son activos financieros que se emiten por parte de la entidad con el fin de ganar liquidez antes del pago de la fecha de una deuda. Tenemos la letra de cambio, este es un instrumento que da la certeza de un contrato, tiene un beneficio y es que no necesita de una escritura pública para tener alguna validez. Las aceptaciones bancarias, esa también es una letra de cambio, son giradas por el comprador al vendedor y se convierte en una aceptación en el momento en que el comprador negocia con un banco la aceptación de la responsabilidad. El plazo máximo es de 360 días. Los papeles comerciales es un instrumento de crédito en el cual el emisor acuerda pagar cierto monto al tenedor. Se emiten a un plazo entre 15 y 270 días. Esto se hace por sociedades anónimas. Y está el pagaré. El pagaré contiene la promesa incondicional de que una persona pagará a otra una suma en un tiempo determinado. Según el tipo de renta de realización, ¿cómo se dividen las inversiones? Las inversiones se dividen en inversiones de título de renta fija, esas son los que desde un comienzo se le conoce la tasa de interés, y las inversiones de renta variable. Las inversiones de renta variable derivan su valor dependiendo de la tasa de interés, utilidades de la entidad que vendió o entre otros. Las inversiones de renta variable tienen otras que son las temporales y las permanentes. Se clasifican en temporales y permanentes. Y por último, ¿qué son los instrumentos financieros? Los instrumentos financieros, según las NIF, es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y al mismo tiempo a un pasivo financiero en otra entidad. Cuando las inversiones son instrumentos financieros, podemos decir que son documentos que dan derecho a una obligación de recibir o entregar activo o activos financieros, y encontramos dos tipos de instrumentos financieros, que son los instrumentos de inversión de renta fija, que hablan un poco sobre los bonos, las cédulas de capitalización y aquellos que se conocen intereses de siempre, y las inversiones de renta variable, que derivan su valor dependiendo de la utilidad del ente, del precio de las acciones, es decir, su valor es varía mucho. Cuando las inversiones se clasifican en activos corrientes, podemos decir que se clasifican en activos corrientes aquellos que tienen una mayor liquidez y una intención de venta antes de un año, a diferencia de los activos no corrientes que tienen una intención de venta mayor a un año. En la contabilidad de activos encontramos el efectivo o equivalentes a efectivo, las cuentas bancarias, también las cuentas por cobrar comerciales y obligaciones por cobrar, los bonos, por ejemplo, las cédulas de capitalización, de CDT, las acciones que son preferentes, no convertibles, y acciones preferibles con opción de venta. También encontramos el derecho contractual, que es el de recibir un efectivo u otro activo financiero por cuentas por cobrar, por CDT, por pagarés, etcétera. Esos son nuestros principales activos financieros. ¿Qué inversiones no son instrumentos financieros? Encontramos que la principal característica de ellos es que son activos y pasivos no financieros, en los cuales podemos ver
las propiedades de planta y equipo, también un poco sobre las inversiones en asociadas, que son cuando dos entes tienen control y propiedad sobre un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre activo financiero e instrumento financiero? Básicamente la diferencia es que el activo financiero es intangible, pero se le puede dar un valor, pudiéndolos clasificar en instrumentos de deuda, mientras que un instrumento financiero es un contrato monetario entre dos partes que se pueden operar o pueden liquidarse. Tenemos entre estos algunos ejemplos de activos financieros que pueden ser cuentas bancarias y certificados de depósito en términos de un CDT, pagarés y letras, deuda pública a corto plazo, acciones, bonos. Según las NIF 9, ¿cuáles son las tres categorías en que se pueden clasificar los activos financieros y qué características contemplan cada categoría? Tenemos tres categorías: costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral, valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. En el costo amortizado prácticamente consiste en que el activo, en mantener que el activo pueda cobrar sus flujos de efectivo contractuales utilizando categoría de valoración del costo amortizado. Un valor razonable en cambios en otro resultado integral consiste en que el activo puede cobrar tanto los flujos de efectivos contractuales como venderlo. En la tercera, valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, consiste en utilizar las estrategias como el trading a través del valor razonables con cambios en pérdidas y ganancias. ¿Cómo se presentan y qué se deben revelar de los estados financieros de los instrumentos financieros en los estados financieros? Un resumen de las políticas contables donde las bases sean la información de la información más relevante de la empresa, relevar en libros los activos clasificados según el plan de negocios, informar cuando se utilice la opción de valor razonable, reclasificaciones bajas, gravámenes entre otras, informar resultados de la entidad en el periodo que incluya gastos, ingresos, ganancias y pérdidas, revelación de la naturaleza y riesgos de instrumentos, información cualitativa de cada riesgo y análisis de sensibilidad.